Algunos depredadores no se esconden en callejones ni en las sombras. Algunos sonríen a través de las cámaras del teléfono, susurran promesas a través de fronteras y esperan pacientemente el momento en que una mujer baja la guardia. Ella viajó 3,000 millas desde Quebec hasta Texas por amor. 2 días después despertó sobre un colchón manchado en una habitación de motel que no reconocía. Tenía la vista borrosa, el cuerpo débil, el abdomen cocido y le faltaba uno de los riñones. No recordaba los gritos. No recordaba cuando él la levantó. No recordaba el momento en que se desplomó. Pero sí recordaba el miedo. Y cuando lo llamó desesperada por respuestas, el hombre con el que alguna vez imaginó casarse, le dijo con calma: si no hubieras estado recitando el Salmo 23 mientras estabas inconsciente, te habría quitado los 2. Ella debería haber muerto, y cada mujer después de ella también. Pero sobrevivió, y la supervivencia tuvo un precio, una promesa que se hizo a sí misma. Él no volverá a tocar a otra mujer. Esa promesa la llevaría a cruzar estados, cruzar meses, cruzar el límite de su propia cordura. Y terminaría en un aeropuerto de Nueva York, donde un hombre que había robado vidas por dinero, finalmente se dio cuenta de que había perdonado a la mujer equivocada. Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Manténganse atentos a las actualizaciones diarias de Crímenes Reales. No olviden suscribirse. Es fácil mirar a alguien que toma una decisión peligrosa y suponer que fue la desesperación lo que la empujó a hacerlo. Es fácil juzgar desde fuera y pensar: yo nunca haría eso. Pero la verdad es que no es la desesperación lo que lleva a la gente a arriesgarse con desconocidos que conoce en línea. Es la esperanza, la soledad y la simple necesidad humana de importarle a alguien. Y en el caso de Mattie Bright, fue todo eso combinado con una fe que la hacía creer que aún podían pasar cosas buenas si estaba dispuesta a confiar. Mattie tenía 32 años cuando tomó la decisión que casi le costó la vida. Vivía en un pequeño apartamento en Quebec, trabajando a distancia como analista de datos para una farmacéutica. El trabajo pagaba bien mejor que la mayoría de puestos a los que habría podido aspirar con su título, pero traía un precio que ella no había previsto cuando aceptó la oferta 3 años antes. Sus días eran previsibles en el peor sentido posible. Se despertaba a las 7, hacía café, se conectaba al ordenador a las 8, y pasaba las siguientes 9 horas mirando hojas de cálculo e informes de datos de pacientes. Sus interacciones se limitaban a correos electrónicos y alguna reunión ocasional por Zoom, donde todos mantenían la cámara apagada. Para cuando cerraba el portátil a las 5 no había hablado con nadie. Las noches no eran mucho mejores. Daba un paseo por el vecindario si el clima estaba decente, se preparaba la cena, veía la televisión y se iba a la cama. Los domingos significaban iglesia, el único lugar donde veía rostros humanos de verdad, y escuchaba voces que no salían de los altavoces. Pero incluso allí se sentía como una extraña. Se sentaba en el tercer banco desde atrás, cantaba los himnos, escuchaba el sermón, daba la mano al pastor al salir, y conducía de vuelta a casa sola. No es que la gente fuera poco amable, es que todos los demás parecían tener a alguien. Las familias se sentaban juntas, las parejas se tomaban de la mano durante la oración. Los amigos se reunían en el estacionamiento después del servicio haciendo planes para almorzar. Mattie sonreía con cortesía y caminaba sola hacia su coche. Lo que hacía peor la soledad era ver cómo todos a su alrededor avanzaban en sus vidas mientras ella se quedaba en el mismo sitio. Su mejor amiga de la universidad se comprometió en primavera. Le pidieron a Mattie que fuera dama de honor. Dijo que sí porque eso es lo que haces cuando tu amiga está feliz. Pero estar allí en esa boda con un vestido lavanda, que no volvería a ponerse nunca viendo a 2 personas prometerse un para siempre, dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Su prima menor acababa de tener su segundo bebé. Una excompañera de trabajo publicó fotos de aniversario 5 años de casados, aún sonriendo el uno al otro como si fueran recién casados. Incluso su vecina, una mujer de casi 60 años, que llevaba una década divorciada, había empezado a salir con alguien que conoció en un club de lectura. Mattie volvía todas las noches a un apartamento vacío.
Sin mensajes, sin llamadas perdidas, nadie esperándola. No estaba desesperada. Eso era lo que se repetía a sí misma. Tenía una buena vida, un trabajo estable, un apartamento agradable, un coche que funcionaba, suficiente dinero y ahorros para sentirse segura. No era de esas mujeres que necesitan un hombre para sentirse completas. Pero estaba cansada. Cansada de cenar sola. Cansada de no tener a nadie con quien hablar de su día. Cansada de deslizar el dedo por las redes sociales y ver nada más que anuncios de compromiso y fotos de parejas felices de vacaciones. Quería lo que todos los demás parecían tener. Quería a alguien a quien llamar suyo. Así que hizo lo que millones de personas hacen cuando llegan a ese punto. Se descargó una aplicación de citas. Al principio se sintió raro. Maddie nunca había sido buena exponiéndose. La idea de resumir toda su personalidad en unas cuantas frases y unas fotos cuidadosamente elegidas le resultaba forzada e incómoda, pero completó el perfil de todos modos. Eligió una foto de la boda de su prima, en la que realmente parecía feliz. Escribió que le gustaba leer, ir a la iglesia y pasar tiempo al aire libre. Indicó su trabajo y su ubicación. Pulsó enviar y esperó. Los primeros días llegaron unos cuantos mensajes, la mayoría frases de una sola línea, que claramente habían sido copiadas y pegadas para decenas de mujeres. Siguieron algunas malas primeras citas. Hombres que solo hablaban de sí mismos. Hombres que no se parecían en nada a sus fotos. Hombres que dejaban claro en los primeros 10 minutos que solo estaban interesados en una cosa. Maddie empezó a pensar que quizá esto tampoco iba a funcionar para ella. Entonces, hizo match con Alex Cobbs. Su perfil era diferente a los demás. Estaba pulido sin ser ostentoso. Sus fotos mostraban a un hombre de aspecto limpio con una sonrisa cálida. No posaba sin camisa frente al espejo del baño, ni sostenía un pez recién pescado. Parecía normal, accesible, seguro. Su biografía mencionaba que valoraba la fe, la familia y la buena condición física. Indicaba que trabajaba como consultor de ventas de equipos médicos en Austin, Texas. Lo que más llamó la atención de Maddie fue la referencia bíblica al final del perfil, Proverbios 18:22. Ella lo buscó esa misma noche. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Para una mujer que había pasado años rezando por un compañero, se sintió como una señal. El primer mensaje de Alex no se parecía a ninguno de los que ella había recibido. No se limitó a decir, «Hola, ¿qué tal?», ni le pidió su número en la primera frase. Preguntó por su trabajo. Quería saber qué hacía como analista de datos y si le gustaba. La elogió por su sonrisa de una manera que no resultaba incómoda. Le preguntó a qué iglesia asistía y si tenía un versículo favorito de la Biblia. Maddie se encontró escribiendo respuestas largas pensando realmente en lo que decía en lugar de responder con frases cortas y educadas. Hablaron durante semanas no solo mensajes, sino conversaciones reales. Él sugirió pasar a videollamadas. Y cuando lo hicieron, él lucía exactamente como en sus fotos. Le mostró su apartamento. Era modesto pero limpio. Le presentó a su perro un Golden Retriever llamado Samson. Le preguntó por su familia, sus pasatiempos, sus sueños. La escuchaba cuando hablaba. Le envió flores por su cumpleaños entregadas directamente a su puerta, aun cuando nunca se habían visto en persona. La tarjeta decía, «Para mi futura esposa. Estoy orando por el día en que nos conozcamos». Maddie lloró al leerlo. No porque fuera exagerado, sino porque era lo más considerado que alguien había hecho por ella en años. Alex empezó a llamarla así en sus conversaciones su futura esposa. Al principio se sintió rápido, pero mientras más hablaban, más natural parecía. Él le dijo que había estado orando por alguien como ella, alguien que valorara la fe, alguien que quisiera una relación real, no solo algo pasajero, alguien que entendiera lo que significaba construir una vida junto a otra persona. Él la hacía sentirse vista de una manera que no había sentido en años. Después de un mes de conversación, Alex comenzó a sembrar la idea. «¿Cuándo vas a venir a verme?», le preguntaba. Al principio Maddie lo tomaba a broma. Viajar 3,000 millas para ver a alguien que nunca había conocido en persona era demasiado.
¿Y si es incómodo? ¿Y si la conexión que tenían en línea no existía en la vida real? Pero Alex era paciente. No insistía. Solo lo mencionaba de vez en cuando preguntándole si alguna vez había estado en Texas, contándole sobre lugares a los que quería llevarla a restaurantes, que podrían probar, parques que podrían visitar. Con el tiempo la idea dejó de parecer absurda. Tal vez era momento de arriesgarse. Tal vez así se veía la fe, confiar en que algo bueno podía surgir de salir de la zona de confort. Matty le dijo que lo estaba considerando, y Alex inmediatamente se encargó de hacerlo más fácil. Se ofreció a pagar la mitad del vuelo. Le prometió recogerla personalmente en el aeropuerto. Le envió su dirección completa, su número de teléfono e incluso una foto del cuarto de invitados de su apartamento donde ella se quedaría. «Estarás segura conmigo», dijo. «Lo prometo». Maddie quería creerle. Necesitaba creerle. Así que buscó en internet un vuelo que se ajustara a su horario y compró el boleto. Le temblaban las manos mientras ingresaba la información de su tarjeta de crédito. Esto estaba ocurriendo de verdad. Iba a conocerlo. Iba a averiguar si todo eso podía convertirse en algo real. Pero Maddie tomó una decisión de la que se arrepentiría por el resto de su vida. No le dijo a nadie sobre el viaje. Ni a sus padres, ni a su hermana, ni a sus amigos de la iglesia. No lo publicó en redes. No lo mencionó en el trabajo. Se convenció de que era mejor así. Si todo salía bien, se lo contaría a todos cuando regresara. Si no funcionaba, nadie sabría que había tomado un riesgo tan grande. No quería preguntas ni advertencias. No quería que nadie la hiciera dudar. Así que lo guardó para ella sola. Hizo la maleta en secreto. Salió hacia el aeropuerto sin decirle a nadie a dónde iba. Incluso cuando llegó a Texas, Maddie mantuvo la fachada. Escribió mensajes a su familia como si todo fuera normal. Envió fotos de su espacio de trabajo en casa que en realidad habían sido tomadas en el apartamento de Alex. Publicó una foto de su café en Instagram con un pie de foto sobre una semana de descanso. Nadie sospechó nada. ¿Por qué lo harían? Maddie siempre había sido responsable. Siempre había tomado decisiones seguras. No había motivo para preocuparse. Y eso fue exactamente lo que la convirtió en la víctima perfecta. Mirando atrás, Maddie entendería que hubo señales que pasó por alto. Alex nunca quiso conocer a su familia por videollamada. Cada vez que ella sugería presentarlo a sus padres o su hermana, él tenía una excusa. Estaba ocupado trabajando. No quería abrumarlos antes de conocerse en persona. En ese momento parecía lógico, pero no lo era. Él tampoco se ofreció nunca a visitarla primero. Cuando Matty lo mencionó una vez, Alex dijo que su trabajo le dificultaba viajar con poca anticipación. Prometió que después de que ella lo visitara, él haría el viaje a Quebec. Pero ese viaje jamás ocurriría. La señal de alarma más grande, la que Matty repetiría en su mente miles de veces después, fueron las preguntas que él hacía sobre su salud. Quería saber su tipo de sangre. Le preguntó si alguna vez se había sometido a una cirugía. Quería detalles de su historial médico. ¿Fumaba? ¿Bebía? ¿Había tenido alguna enfermedad grave? Maddie pensaba que él estaba siendo atento. Creía que quería asegurarse de que fueran compatibles en todos los sentidos. No tenía idea de que esas preguntas no eran por preocupación, eran por inventario. Alex no se estaba enamorando de ella, la estaba evaluando. Y ella había pasado cada prueba. Aún quedaba mucho por revelar, pero los invitamos a darle like a este video, mientras seguimos profundizando. El vuelo de Matty aterrizó en el Aeropuerto Internacional Austin Bergstrom, un jueves por la tarde a finales de septiembre. Apenas había dormido la noche anterior. Tuvo el estómago revuelto durante todo el vuelo de 3 horas. No paraba de revisar su teléfono, releer el último mensaje de Alex. «No puedo esperar a verte. Estaré justo afuera de la puerta». Ahora que realmente estaba allí, los nervios la golpearon de lleno. ¿Y si él lucía diferente en persona? ¿Y si la química que tenían en línea no existía cara a cara? ¿Y si todo ese viaje había sido un error? Arrastró su maleta de mano mientras caminaba por la terminal, escaneando la multitud en busca de un rostro que solo había visto a través de una pantalla. Entonces lo vio. Alex estaba de pie cerca de la puerta de llegadas, sosteniendo un ramo de rosas blancas.
Era exactamente igual que en sus fotos. La misma sonrisa cálida, la misma apariencia cuidada, la misma energía accesible. Cuando sus miradas se encontraron, el rostro de él se iluminó. Caminó hacia ella con una confianza que hizo sentir a Maddie que había tomado la decisión correcta. Antes de que ella pudiera siquiera decir hola, Alex la envolvió en un abrazo que se sentía como si se conocieran desde hacía años, no semanas. «Eres aún más hermosa en persona», dijo alejándose lo justo para mirarla. Maddie sintió como su ansiedad se derretía. Era real. Era amable. Tal vez esto realmente podía funcionar. El trayecto hasta su apartamento tomó unos 20 minutos. Alex habló todo el camino señalando lugares de interés y preguntando por su vuelo. Quería saber si estaba cansada, si tenía hambre, si el avión venía lleno. Matty se encontró relajándose en la conversación. Él parecía genuinamente feliz de que ella estuviera allí. Cuando llegaron al complejo de apartamentos, era exactamente como él lo había descrito: un edificio modesto, en un vecindario tranquilo con un pequeño patio y algunos árboles esparcidos en el estacionamiento. Alex tomó su maleta del maletero y la acompañó al segundo piso. Su apartamento era pequeño pero limpio. Los muebles eran básicos pero estaban bien organizados. Todo parecía normal. Alex dejó su maleta junto al sofá y le ofreció un vaso de agua. Le mostró el apartamento, la cocina, el baño, la habitación de invitados donde dormiría. Le señaló dónde guardaba las toallas extra y le dijo que se sintiera como en casa. Maddie valoró lo respetuoso que estaba haciendo. No estaba cruzando límites. No la hacía sentir incómoda. Después de que ella se refrescó un poco, Alex sugirió que fueran a cenar a un restaurante cercano. Dijo que era su lugar favorito y que había estado deseando llevarla allí. Matty aceptó. Tenía hambre y la idea de salir a hacer algo normal le parecía bien. Quería que ese viaje se sintiera como el inicio de algo real, no forzado ni extraño. La cena fue todo lo que Maddie había esperado. El restaurante era pequeño y acogedor, el tipo de sitio donde todos parecían conocerse. Alex fue atento sin ser agobiante. Le preguntó por su vuelo, su trabajo, su familia. Habló de su empleo vendiendo equipos médicos y mencionó cuánto disfrutaba su comunidad de iglesia. Se reía con facilidad y la hacía reír también. Para cuando llegó la comida, Maddie sentía que estaba sentada frente a alguien que había conocido por meses, no a alguien a quien veía por primera vez. Eso era lo que había estado esperando. Por eso había tomado el riesgo. Por primera vez en mucho tiempo, Maddie sintió que no estaba sola. Terminaron de cenar alrededor de las 8:30 y regresaron al apartamento. Alex sugirió ver una película. Maddie aceptó, aunque empezaba a sentirse cansada por el viaje. Se sentó en el sofá mientras Alex buscaba opciones en las plataformas. Le preguntó si quería algo de beber. Cuando ella dijo que agua estaba bien, él regresó con una copa de vino tinto. ¿Segura que no quieres relajarte un poco?, preguntó con una sonrisa. Matty dudó. No era de beber mucho. Tal vez una copa en bodas o fiestas, pero no con frecuencia. Aún así, no quería parecer grosera o rígida. Alex se había esforzado en hacerla sentir bienvenida. Lo mínimo que podía hacer era aceptar una copa. Tomó el vaso y lo bebió despacio mientras veían la película. El vino sabía normal, nada inusual. Alex se sentó al otro extremo del sofá manteniendo una distancia respetuosa. No intentó tocarla ni acercarse más. Todo se sentía apropiado, seguro. Pero unos 20 minutos después, Maddie empezó a sentirse extraña. Su cabeza se sentía pesada. La habitación parecía inclinarse ligeramente cuando giraba para mirar a Alex. Parpadeó varias veces tratando de aclarar su visión, pero no funcionó. Sus extremidades se sentían como si estuvieran hechas de plomo. Cuando intentó dejar la copa de vino sobre la mesa de centro, su mano no acertó el borde y el vaso se volcó derramando el líquido rojo sobre la madera. ¿Estás bien?, preguntó Alex. Su voz sonaba lejana, como si hablara desde el otro extremo de un túnel. Maddie intentó responder, pero sus palabras salieron arrastradas y confusas. Trató de ponerse de pie, pensando que quizás solo necesitaba moverse o echarse agua en la cara, pero sus piernas no cooperaron. Se doblaron bajo su peso y cayó de nuevo sobre el sofá.
La habitación giraba ahora. No podía concentrarse en nada. Miró a Alex intentando preguntarle qué estaba pasando, pero él no se movía. Solo estaba sentado allí mirándola. Su rostro había cambiado. Ya no había calidez, ya no había sonrisa. Se veía calmado, distante, clínico, como si solo observara algo que había esperado que sucediera. El último pensamiento consciente de Matty fue que algo estaba muy mal. Intentó alcanzar su teléfono, pero su brazo no respondía. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue el rostro de Alex, todavía inexpresivo, todavía observándola. Luego nada. Durante los siguientes 2 días, el cuerpo de Matty existió en una pesadilla que su mente no logró registrar. No recordaba que Alex la levantara del sofá y la llevara a su coche. No recordaba el trayecto al motel en las afueras de Austin, el que él había pagado en efectivo bajo un nombre falso. No recordaba haber sido colocada sobre una sábana de plástico en el suelo. No recordaba la mesa metálica fría sobre la que la acomodó después. No recordaba el bisturí cortando su piel. No recordaba el dolor de la incisión. No recordaba las manos extrayendo su riñón. No recordaba las puntadas torpes que siguieron. No recordaba ser llevada de vuelta al cuarto del motel. No recordaba los 2 días que pasó inconsciente desangrándose sola. Después de lo que parecía una eternidad, los ojos de Matty parpadearon al abrirse hacia un techo que no reconocía. Estaba manchado de amarillo por daños de agua, y la pintura se estaba despegando. Parpadeó varias veces, intentando enfocar, intentando recordar dónde estaba. Lo último que podía recordar era estar sentada en el sofá de Alex viendo una película sintiéndose mareada. Todo después de eso era un vacío. Su cabeza se sentía llena de algodón. Su boca estaba seca. Todo su cuerpo se sentía mal. Trató de moverse y ahí fue cuando llegó el dolor. Una sensación punzante y ardiente que atravesó su abdomen como si alguien hubiera encendido fuego dentro de ella. Jadeó y miró hacia abajo. Su camisa había desaparecido. En su lugar había un vendaje tosco pegado sobre la parte baja del estómago. El vendaje estaba empapado de sangre. Manchas rojo oscuro se extendían a través de la gasa blanca. El corazón de Matty comenzó a latir con fuerza. ¿Qué le había pasado? ¿Dónde estaba? Giró la cabeza lentamente luchando contra la niebla en su mente, y se dio cuenta de que estaba acostada sobre un colchón en el suelo. No había somier ni sábanas, solo un colchón sucio en lo que parecía ser un motel barato. Las paredes eran delgadas. Podía escuchar el tráfico afuera, el zumbido de los autos pasando, el sonido distante de alguien gritando. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Intentó incorporarse, pero en cuanto se movió, el dolor se volvió insoportable. Cayó de nuevo sobre el colchón, respirando con dificultad, con lágrimas ardiendo en sus ojos. Estaba demasiado débil. Su cuerpo no respondía. Giró la cabeza hacia un lado y vio su teléfono tirado en el suelo a solo unos centímetros. Podría haber estado a 1 kilómetro. Extendió el brazo estirándose tanto como pudo, cada movimiento enviándole oleadas de dolor por el abdomen. Sus dedos rozaron el borde del teléfono. Se estiró más, mordiéndose el labio para no gritar, y finalmente lo alcanzó. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo desbloquear la pantalla. Buscó el contacto de Alex y presionó llamar. Sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Luego entró al buzón de voz. La respiración de Matty se agitó. Intentó otra vez. El mismo resultado. Nadie contestaba. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no respondía? Miró de nuevo el vendaje. Todavía estaba sangrando. Fuera lo que fuera que le habían hecho, era grave. Necesitaba ayuda. Necesitaba que alguien le dijera qué estaba ocurriendo. Sus dedos dudaron sobre la pantalla un instante antes de hacer lo único que podía pensar. Marcó el 911. La operadora respondió en el segundo tono. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz era calmada, profesional, pero Matty apenas podía pronunciar palabras. Su voz salió como un susurro roto y débil. Necesito ayuda. No sé dónde estoy. Estoy sangrando. Creo que me pasó algo. La operadora le pidió que describiera su ubicación, pero Matty no lo sabía.
No tenía idea de dónde estaba. Se obligó a moverse arrastrando su cuerpo hacia la ventana. Cada centímetro era una tortura. Apretó los dientes y se impulsó lo suficiente para mirar hacia afuera. Al otro lado del estacionamiento vio un letrero descolorido Lone Star Motel. Entrecerró los ojos para leer el texto pequeño debajo y repitió la dirección en voz alta para la operadora con la voz temblando. «Permanezca en la línea», dijo la operadora. «La ayuda va en camino». 12 minutos después, los paramédicos derribaron la puerta del cuarto. Encontraron a Maddie casi inconsciente acostada en un charco de su propia sangre. Uno de ellos se arrodilló a su lado y revisó su pulso mientras el otro examinaba el vendaje en su abdomen. «Dios santo», murmuró uno. «Esto es una incisión quirúrgica». Trabajaron con rapidez haciéndole preguntas que ella apenas podía responder. «¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿Sabe qué le pasó?» Matty intentó responder, pero las palabras no salieron. Todo era demasiado pesado, demasiado confuso. La subieron a una camilla y la llevaron a toda prisa a la ambulancia. El trayecto al Del City Medical Center fue un borrón. Maddie entraba y salía de la conciencia consciente solo de la sirena sobre ella y de las voces de los paramédicos hablando con urgencia. En la sala de emergencias, el doctor Felix Harding necesitó solo un vistazo al abdomen de Matty para saber que eso no había sido un accidente. Había sido médico de urgencias durante 15 años. Había visto heridas de bala, puñaladas, lesiones de accidentes automovilísticos, pero esto era diferente. La incisión era limpia, deliberada, pero las puntadas eran amateur. Quien lo había hecho tenía conocimientos quirúrgicos, pero no formación profesional. Retiró el vendaje con cuidado y Matty gimió de dolor. La herida debajo estaba roja e inflamada. La infección ya había comenzado. El doctor Harding ordenó una tomografía computarizada inmediata. Necesitaba saber con qué estaban lidiando. 30 minutos después llegaron los resultados. El doctor se quedó frente al monitor mirando las imágenes con incredulidad. Había sospechado que faltaba algo por la ubicación de la incisión, pero verlo confirmado en la pantalla era diferente. Regresó a la cama de Matty donde ella yacía con los ojos entrecerrados, demasiado agotada para mantenerlos abiertos. Él arrastró una silla hasta su lado y se sentó. Su expresión era seria. «Señorita Bright», dijo suavemente, «necesito decirle algo muy difícil». Los ojos de Matty se abrieron lentamente. Lo miró esperando. «¿Qué?», susurró. El doctor Harding dudó un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Su riñón izquierdo no está. Ha sido removido quirúrgicamente. Esto no fue un procedimiento médico. Esto se hizo de manera ilegal». Matty lo miró fijamente. Escuchó las palabras, pero no tenían sentido. «¿Falta removido quirúrgicamente?» Intentó incorporarse, pero el dolor la obligó a recostarse de nuevo. «¿Qué significa que falta?», preguntó casi sin voz. «Alguien lo tomó», dijo el doctor en voz baja. «Usted ha sido víctima de robo de órganos». La habitación pareció inclinarse. Maddie no podía respirar. El pecho le oprimía. La visión se le nubló. Eso no podía ser real. Eso no podía estar pasándole. 2 horas después, su teléfono sonó. Maddie seguía en la cama del hospital conectada a un suero con la mente llena de preguntas sin respuesta. Miró la pantalla. Era Alex. Las manos le temblaban mientras respondía. «Alex». Su voz se quebró. «¿Dónde estás? ¿Qué me pasó?». Hubo una pausa al otro lado. Luego su voz tranquila, fría, sin emoción. «Despertaste». «Bien». El estómago de Matty se hundió. Algo en el tono de él estaba mal. «¿Qué me hiciste?», preguntó alzando la voz. «Hice lo que tenía que hacer», respondió Alex simplemente. Matty sintió náuseas. «Te llevaste mi riñón», susurró. «Uno de ellos sí». Y las palabras la golpearon como un puñetazo en el pecho. No podía procesarlo, no podía comprenderlo. «¿Por qué?», preguntó con lágrimas corriendo por su rostro. «Porque eras perfecta», dijo Alex con voz plana.
sana del tipo de sangre adecuado. Y porque confiaste en mí. Matty sollozó en el teléfono. ¿Cómo pudiste? Pero Alex la interrumpió. Si no hubieras estado recitando el Salmo 23 mientras estabas inconsciente, dijo, me habría llevado los dos. La llamada se cortó. Matty se quedó allí temblando con el teléfono aún pegado a su oreja. Miró la pantalla a su nombre, la llamada que acababa de terminar. Ella debería estar muerta. Eso era lo que él estaba diciendo. Debería estar muerta ahora mismo sin riñones, desangrándose en aquel motel. La única razón por la que seguía viva era por algo que ni siquiera recordaba haber hecho. Porque había rezado mientras dormía. Porque en algún rincón oscuro de la inconsciencia, su mente había buscado lo único que siempre la había consolado, la escritura. Y eso había bastado para detenerlo. Matty se recostó en la almohada, su cuerpo sacudido por sollozos que no podía controlar. Estaba viva. Pero ¿a qué precio parte de ella había sido arrancada por un hombre en quien había confiado, un hombre por el que viajó 3000 millas, un hombre que creyó que sería su futuro? Y ahora estaba en una cama de hospital, en una ciudad que no conocía, con una herida que nunca sanaría del todo, tratando de entender cómo su vida se había convertido en una pesadilla en menos de 48 horas. Cerró los ojos, pero lo único que veía era el rostro de Alex, calmado, distante, observándola colapsar. Nunca olvidaría esa mirada y nunca se perdonaría por no haberla reconocido antes. Al día siguiente, cuando Matty recuperó suficiente fuerza para hablar con claridad, un oficial de policía entró en su habitación. Se presentó como el detective Raymond Torres del Departamento de Policía de Austin. Arrastró una silla hasta su cama y sacó una libreta. Su rostro era amable pero cansado, el de alguien que había visto demasiado y esperaba muy poco. Matty se lo contó todo. Le habló de conocer a Alex en línea, de volar a Texas, del vino que la mareó, de despertar en el motel sin un riñón. Le contó sobre la llamada telefónica en la que Alex admitió lo que había hecho. El detective Torres escuchó sin interrumpir, tomando notas mientras ella hablaba. Cuando terminó, dejó el bolígrafo y la miró con una expresión que hizo que el estómago de Matty cayera. «Señorita Bright, le creo», dijo. «Quiero que lo sepa, pero sin pruebas físicas que lo vinculen a la cirugía, es su palabra contra la de él». Matty lo miró confundida. «Él lo admitió», dijo alzando la voz. «Me dijo que se llevó mi riñón. Él dijo que si ella no hubiera estado rezando, le habría quitado ambos riñones». El detective Torres asintió lentamente. ¿Grabó la llamada? El corazón de Matty se desplomó. No lo había hecho. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Estaba demasiado en shock, demasiado asustada, demasiado abrumada como para pensar en grabar algo. «No», susurró. El detective Torres suspiró. «Intentaremos localizarlo. Revisaremos su nombre, su dirección, veremos qué encontramos. Pero hombres como él se mueven rápido. Usan nombres falsos, direcciones falsas. No dejan rastros». Matty sintió las lágrimas arderle en los ojos. «Entonces, ¿simplemente va a salirse con la suya?», preguntó con la voz quebrándose. El detective la miró con algo parecido a la lástima. «Digo que será muy difícil procesarlo sin más evidencia. Haremos lo posible, pero necesito que esté preparada para la posibilidad de que esto no termine como usted quiere». Matty asintió, pero ya no lo escuchaba. Las palabras eran solo ruido. Entendió lo que él estaba diciéndole. Alex Cobbs iba a quedar libre. Iba a hacerle esto a otra mujer y ella no podía impedirlo. El detective Torres le dejó su tarjeta y le dijo que llamara si recordaba algo más. Luego se fue. Matty se quedó sola en la habitación del hospital, mirando la pared, sintiéndose más indefensa que nunca. 5 días después de despertar, Matty fue dada de alta. Los médicos habían hecho todo lo que podían: tratar la infección, cerrar bien la herida, darle analgésicos y antibióticos. Le dijeron que necesitaría seguimiento con un nefrólogo en Quebec para monitorear su riñón restante. Le dijeron que tenía suerte de estar viva. Suerte. Matty no se sentía afortunada. Se sentía vacía. Reservó un vuelo de regreso a Quebec para el día siguiente. No quería pasar ni un minuto más en Texas.
No quería ver la ciudad donde había ocurrido todo. No quería pensar en el motel, ni en el hospital, ni en la estación de policía. Solo quería volver a casa. El viaje de regreso fue un borrón. Maddie se sentó en la terminal del aeropuerto mirando la nada. La gente pasaba tirando maletas, sosteniendo cafés, hablando por teléfono. La vida seguía para todos los demás, pero para Maddie todo se había detenido. En el avión presionó la mano contra su abdomen sintiendo las suturas bajo la ropa. Parte de ella había sido tomada vendida, y el hombre que lo hizo seguía allá afuera viviendo su vida, probablemente planeando ya a su próxima víctima. El pensamiento la enfermó. Cerró los ojos e intentó dormir, pero cada vez que se quedaba dormida, veía el rostro de Alex calmado frío, observándola caer. Cuando Maddie finalmente llegó a Quebec, fue directamente a su apartamento y cerró la puerta con llave durante 2 días. No salió. No respondió llamadas, no contestó mensajes. Solo se sentó en el sofá mirando la pared, intentando darle sentido a lo que había pasado. Al tercer día, su hermana apareció golpeando la puerta hasta que Matty finalmente abrió. Una sola mirada le bastó para saber que algo estaba muy mal. ¿Qué pasó?, preguntó. Maddie se derrumbó. Le contó todo. El viaje a Texas, el hombre que conoció en línea, la droga, la cirugía, el riñón faltante. El rostro de su hermana pasó de preocupación a horror, luego a incredulidad. ¿Por qué no le dijiste a nadie que te ibas?, preguntó con la voz temblorosa. Maddie no tenía respuesta. Solo negó con la cabeza y lloró. Sus padres llegaron esa noche, luego sus amigos. Todos querían saber lo mismo. ¿Por qué no lo había contado? ¿Por qué había guardado ese secreto? Maddie sintió como la vergüenza la aplastaba. Había sido tan estúpida, tan ingenua. Había confiado en un extraño y casi murió por eso. Y ahora todos lo sabían. Todos la miraban como si estuviera rota, como si fuera una víctima. Y tal vez lo era. Pero eso no hacía más fácil aceptarlo. Su madre la abrazó y le dijo que no era su culpa. Su padre dijo que buscaría un abogado, que se asegurarían de que Alex pagara por lo que hizo. Pero Maddie sabía la verdad. Ya había escuchado al detective Torres. No había evidencia, no había caso, no había justicia. Matty intentó volver a la normalidad. Regresó al trabajo, inició sesión en su computadora y miró hojas de cálculo como si nada hubiera pasado. Asistió a la iglesia los domingos sentándose en el mismo banco de siempre, cantando los mismos himnos. Cenó con su familia. Respondió mensajes de amigos. Pero nada era igual. No podía dormir sin ver su rostro. Algunas noches despertaba gritando, empapada en sudor, con la mano instintivamente sobre su abdomen para asegurarse de que seguía completa. Otras noches no dormía en absoluto. Se quedaba despierta mirando el techo, repasando cada momento de aquel viaje, buscando señales que había pasado por alto. No podía comer sin sentir náuseas. La comida no tenía sabor. Se obligaba a comer porque sabía que debía hacerlo, pero cada comida era una tarea. No podía estar cerca de hombres sin encogerse. Ni siquiera su padre, ni siquiera su cuñado. Si un hombre se paraba demasiado cerca en el supermercado, su corazón se aceleraba. Si un hombre le sonreía en la calle, apartaba la mirada, su cuerpo se ponía rígido de miedo. Sabía que no era racional. Sabía que no todos los hombres eran Alex, pero su cuerpo no entendía razones. Su cuerpo recordaba lo que había ocurrido y se negaba a confiar otra vez. Su hermana la convenció de ver a una terapeuta. Matty no quería. No quería sentarse en una habitación y hablar de lo sucedido. No quería revivirlo, pero fue porque no sabía qué más hacer. La terapeuta escuchó su historia y la diagnosticó con trastorno de estrés postraumático, ansiedad severa y depresión. Le recetó medicación y programó sesiones semanales. Maddie tomó las pastillas y asistió a las citas, pero no se sentía mejor. Se sentía entumecida, vacía, como si parte de ella hubiera muerto en aquel motel y ahora solo estuviera imitando lo que era estar viva. 6 meses después del ataque, Maddie estaba sentada en su apartamento a las 2 de la mañana, incapaz de dormir. Lo había intentado todo: meditación, ejercicios de respiración, pastillas para dormir. Nada funcionaba. Su mente no se apagaba.
Seguía pensando en Alex, en lo que él le había hecho, en lo que probablemente estaba haciendo en ese momento. Estaría escribiéndole a otra mujer. Estaría planeando otro viaje. ¿Habría alguien más a punto de cometer el mismo error que ella? El pensamiento la enfermó. Se levantó y caminó hacia su escritorio. Encendió su laptop y escribió Alex Cobbs en la barra de búsqueda. Al principio no apareció nada. Su perfil de citas había desaparecido. Sus redes sociales habían sido eliminadas o puestas en privado. Era como si hubiese desaparecido del mundo. Pero Maddie no se detuvo. Buscó durante horas página tras página, buscando cualquier rastro de él. Y entonces algo cambió dentro de ella. Se dio cuenta de que tenía una opción. Podía permitir que esto la destruyera. Podía pasar el resto de su vida con miedo rota, esperando a que las pesadillas terminaran. O podía hacer algo. Podía asegurarse de que Alex nunca le hiciera esto a nadie más. No sabía cómo. No sabía si siquiera era posible. Pero por primera vez desde que despertó en ese motel, Maddie sintió algo que no era miedo. Sintió ira. Y la ira comprendió era mejor que la nada. Maddie empezó por lo básico. No tenía formación en investigación. No tenía contactos en la policía. Lo único que tenía era tiempo, una laptop y una determinación que rozaba la obsesión. Buscó a Alex Cobbs en todas las plataformas que pudo imaginar: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, aplicaciones de citas. Su perfil original se había ido. Aquel con el que había hecho match, el que citaba versículos bíblicos y hablaba de fe y familia, había sido eliminado. Pero Maddie sabía cómo funcionaba Internet. Nada desaparece por completo. Solo había que buscar más profundo. Tras horas de búsqueda encontró fragmentos. Una vieja página de LinkedIn bajo el nombre de Alex Cobbs, pero la empresa que mencionaba no era la que él le había dicho. El perfil no se actualizaba desde hacía 2 años. La foto era más antigua, pero era él. Guardó la página. Luego encontró una cuenta de Facebook bajo el nombre Alex Cobb, sin la S. El perfil era escaso, unas cuantas publicaciones genéricas, una foto de un atardecer, una cita sobre la perseverancia. Pero la foto de perfil era el mismo hombre, la misma sonrisa, los mismos ojos. El estómago de Maddie se revolvió. Tomó capturas de pantalla de todo, cada foto, cada publicación, cada detalle que pudo hallar. Creó una carpeta en su computadora y la etiquetó Evidencia. Siguió buscando. Hizo búsquedas inversas de imágenes de sus fotos. Buscó números telefónicos asociados a sus cuentas. Uno de esos números aparecía vinculado a un correo desechable, de esos que la gente usa cuando no quiere ser rastreada. Maddie anotó todo. Aún no sabía qué significaba, pero sabía que era importante. Durante los siguientes 3 meses descubrió un patrón. Alex no usaba un solo nombre falso, usaba varios. Encontró perfiles bajo Alexander Cole, Alec Robbins y Aaron Colby. Cada perfil tenía pequeñas variaciones distintas, ciudades, distintos trabajos, distintos intereses, pero las fotos eran siempre parecidas, a veces idénticas, y el método era el mismo. Todos los perfiles apuntaban a mujeres en sitios de citas cristianos. Todos mencionaban trabajar en ventas de equipos médicos. Todos citaban versículos bíblicos. Maddie sintió náuseas mientras revisaba los perfiles. Él ya lo había hecho antes, quizá docenas de veces, tal vez más. Imprimió cada perfil que encontró y los pegó en la pared de su apartamento. Dibujó líneas entre ellos conectando nombres, fotos, fechas. Parecía algo salido de una serie policíaca, pero a Maddie no le importaba. Necesitaba verlo, necesitaba entender cómo operaba. Y cuanto más descubría, más claro quedaba el patrón. Alex, o como quiera que se llamara, era un profesional. Sabía cómo encontrar mujeres vulnerables, sabía cómo ganarse su confianza, y sabía cómo desaparecer cuando terminaba. Maddie decidió profundizar aún más. Empezó a buscar reportes de personas desaparecidas en Texas, Oklahoma y Luisiana, los estados donde los perfiles de Alex estaban más activos. Pasó horas en páginas dedicadas a personas desaparecidas, desplazándose por fotos y descripciones buscando cualquier conexión. Y entonces las encontró.
3 mujeres que habían desaparecido después de conocer a hombres en línea. Belle Washington, 29 años, vista por última vez en Houston. Su familia reportó su desaparición después de que no llegó a la cena de cumpleaños de su madre. El último mensaje que envió decía que iba a reunirse con alguien con quien había estado hablando en línea. Shaina Mitchell, 34 años, desapareció en Dallas. Su coche fue encontrado abandonado en el estacionamiento de un motel. Su teléfono estaba apagado. Su cuenta bancaria no había tenido actividad en semanas. Tamika Green, 31 años, desapareció en San Antonio. Su compañera de cuarto dijo a la policía que estaba emocionada por conocer a un hombre que había conocido en una aplicación de citas. Nunca volvió a casa. Maddie leyó cada artículo que pudo encontrar. Miró sus fotos sonrientes, esperanzadas, vivas. Leyó los comentarios de familiares suplicando información. Veía la desesperación en sus palabras, los años de incertidumbre, la falta de respuestas. Y entonces lo notó. Las 3 mujeres habían estado activas por última vez en aplicaciones de citas. Las 3 habían hecho match con hombres que afirmaban trabajar en ventas de equipo médico. Las 3 habían estado en Texas. Las manos de Matty temblaron mientras anotaba los detalles. No era una coincidencia, era un patrón. Alex ya había hecho esto antes. Y aquellas mujeres, Belle, Shaina, Tamika, no habían sobrevivido. Maddie creó una hoja de cálculo. Anotó cada detalle que pudo encontrar: fechas, ubicaciones, números de teléfono, nombres, descripciones físicas. Cruzó toda la información. Comparó las líneas de tiempo de las desapariciones con la actividad de los perfiles de Alex. Las conexiones eran innegables. Cuando Belle desapareció, uno de los perfiles de Alex estaba activo en Houston. Cuando Shaina desapareció, otro perfil estaba activo en Dallas. Cuando Tamika se esfumó, él había estado usando un perfil con base en San Antonio. Maddie miró la hoja de cálculo con el corazón golpeándole el pecho. Tenía pruebas. No el tipo de pruebas que se sostienen en un tribunal. No todavía. Pero pruebas de que Alex Cobbs era responsable de mucho más que lo que le había hecho a ella. Su vida se convirtió en la investigación. Dejó de ir al trabajo, llamó enferma una semana, luego otra, y finalmente dejó de presentarse. Su jefe llamó, dejó mensajes preguntando si estaba bien. Maddie no respondió. No podía concentrarse en hojas de cálculo cuando había mujeres asesinadas y familias que merecían respuestas. Usó sus ahorros para comprar vuelos. Viajó a Houston, Dallas y San Antonio. Visitó los lugares donde las mujeres habían sido vistas por última vez. Habló con sus familias mostrándoles el perfil que había encontrado, preguntándoles si reconocían al hombre de las fotos. Algunas sí, otras no estaban seguras. Pero cada conversación le daba a Maddie más información, más piezas del rompecabezas. En Houston, la madre de Belle se derrumbó cuando Maddie le mostró la foto de Alex. «Ese es él», dijo con la voz temblorosa. «Ese es el hombre con el que mi hija hablaba. Me enseñó su foto. Dijo que parecía un buen hombre cristiano». A Maddie le ardieron los ojos. Tomó notas. Preguntó si Belle había guardado mensajes o correos electrónicos. La madre no tenía ninguno, pero le dio el nombre de la mejor amiga de Belle, quien quizás sí. Maddie llamó a la amiga ese mismo día. La amiga tenía capturas de pantalla. Se las envió a Maddie. Los mensajes eran casi idénticos a los que Matty había recibido. Los mismos cumplidos, las mismas referencias bíblicas, las mismas promesas de seguridad. Los amigos de Matty empezaron a preocuparse por ella. Llamaban y enviaban mensajes preguntando si estaba bien, diciéndole que debía cuidarse. Su hermana apareció un día en su apartamento y encontró las paredes cubiertas de fotos, notas e impresiones. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con la voz llena de preocupación. «Estoy encontrándolo», dijo Maddie. «Estoy asegurándome de que no le haga esto a nadie más». Su hermana la miró como si estuviera perdiendo la cordura. «Maddie, tienes que dejar que la policía se encargue. Te vas a volver loca». Pero Maddie negó con la cabeza. «La policía no está haciendo nada. Yo soy la única que se preocupa lo suficiente como para detenerlo». Su familia le rogó que se detuviera. Dijeron que estaba obsesionada,
Dijeron que necesitaba terapia, medicación, descanso. Dijeron que se estaba destruyendo, y tal vez tenían razón. Maddie no comía bien. No dormía. Tenía ojeras marcadas y había perdido peso, pero no podía parar. Cada día que Alex seguía libre, era otro día en que una mujer estaba en peligro. Cada día que no lo atrapaban era otro día en que él podía drogar a alguien, abrirla en canal y llevarse lo que no era suyo. Maddie no podía vivir con eso. Había sobrevivido, pero esa supervivencia no significaba nada si no la usaba para salvar a alguien más. Mientras Maddie continuaba investigando, empezó a notar algo más. Alex no estaba trabajando solo. Había huecos en la línea de tiempo, momentos en que él no podía estar en dos lugares a la vez, pero sus perfiles estaban activos en ambos. Había referencias en algunos mensajes a un colega o un socio. Maddie encontró indicios de otras personas involucradas en logística, alguien que ayudaba a organizar los encuentros, alguien que proporcionaba los lugares, alguien que transportaba los órganos después de extraerlos. No era un solo depredador, era una red, un sistema. Y Alex era solo una pieza. Maddie sintió el peso de esa revelación caer sobre ella. No estaba enfrentándose solo a un hombre. Estaba enfrentándose a una organización. Gente que buscaba víctimas. Gente que proporcionaba casas seguras y moteles. Gente que cosía a las sobrevivientes y se deshacía de los cuerpos de las que no lo conseguían. Gente que vendía riñones, hígados, corazones a compradores que no hacían preguntas. Era más grande de lo que había imaginado. Y por primera vez desde que comenzó su investigación, Maddie sintió miedo. No por ella. Ella ya había perdido parte de sí misma, sino miedo de no ser capaz de detenerlos, de que sin importar cuánta evidencia reuniera no fuera suficiente. Pero no se detuvo. No podía, porque en algún lugar otra mujer estaba deslizando perfiles buscando compañía. Y Alex estaba esperando. 8 meses después de haber empezado, Maddie finalmente encontró lo que buscaba. Estaba sentada en su mesa de cocina a las 3 de la mañana, desplazándose por una aplicación de citas cristiana, de la que nunca había oído hablar. Para ese momento había creado perfiles falsos en docenas de aplicaciones, usando distintos nombres y fotos, solo para monitorear actividad. Y entonces lo vio un perfil bajo el nombre Aaron Colby. La foto era ligeramente distinta, tomada desde otro ángulo, quizá unos años más antigua, pero era él. La misma sonrisa, los mismos ojos. El corazón de Maddie empezó a latir con fuerza. Abrió el perfil y leyó la biografía. Consultor de equipos médicos, Austin, Texas. Amante de la fe, la familia y ayudar a los demás. Al final aparecía Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Maddie sintió náuseas. Él seguía haciéndolo, seguía cazando. Revisó su actividad reciente y notó que estaba escribiéndole a alguien, una mujer. Maddie abrió el perfil de la mujer. Su nombre era Naomi Young, 28 años, recién divorciada, viviendo en Brooklyn, Nueva York. Su perfil decía que buscaba algo real, a alguien que valorara la fe y la honestidad. El estómago de Maddie se hundió. Naomi no tenía idea de lo que estaba por enfrentar. Maddie pasó las siguientes 3 semanas monitoreando la conversación. Creó otro perfil falso para seguir la actividad de Aaron sin que él lo notara. Observó cómo él construía la misma trampa que había armado para ella. Primero vinieron los cumplidos. Tienes una sonrisa hermosa. Tu fe realmente brilla en tu perfil. Luego, las preguntas personales. ¿A qué iglesia vas? ¿En qué trabajas? ¿Qué buscas en una pareja? Naomi respondía a todo. Parecía ilusionada, emocionada. Le contó a Aaron sobre su divorcio, sobre lo difícil que había sido, sobre cómo estaba lista para avanzar y encontrar a alguien que valorara lo mismo que ella. Aaron Alex, o como quiera que se llamara, le dijo exactamente lo que quería escuchar. Le dijo que había estado orando por alguien como ella, que creía que Dios juntaba a las personas por una razón. Le envió versículos bíblicos. La animó cuando ella dijo que había tenido un mal día. Y después de 2 semanas de crear confianza, hizo su jugada. ¿Por qué no vuelas a conocerme? Me encantaría llevarte a cenar.
Enseñarte a Austin. Te recogeré en el aeropuerto. Estarás segura conmigo. Te lo prometo. Matty leyó el mensaje y sintió el pecho apretarse. Era la misma frase palabra por palabra que él había usado con ella. No podía permitir que sucediera de nuevo. No podía quedarse de brazos cruzados mientras otra mujer cometía el mismo error. Maddie buscó las redes sociales de Naomi y le envió un mensaje directo. Le temblaban las manos mientras escribía. Por favor, no conozcas a Aaron Colby. Es peligroso. Soy una sobreviviente. Me drogó y me quitó un riñón. Por favor, llámame. Puedo explicarlo todo. Envió el mensaje y esperó. Los minutos se convirtieron en horas, sin respuesta. Matty envió otro mensaje. Sé que suena loco, pero estoy diciendo la verdad. Por favor, háblame antes de irte. Nada. Durante los días siguientes envió más mensajes. Le rogó a Naomi que la escuchara. Le ofreció pruebas, informes médicos, denuncias policiales, fotos de su cicatriz. Pero Naomi nunca respondió. Y entonces una mañana Maddie intentó enviar otro mensaje y vio que estaba bloqueada. Naomi pensaba que era una loca o una ex celosa. Maddie se sintió impotente. Miró la pantalla tratando de decidir qué hacer. No podía permitir que esto ocurriera. No podía dejar que otra mujer saliera herida. Entonces lo comprendió, necesitaba a la policía. Ya no podía hacerlo sola. Maddie llamó al Departamento de Policía de Nueva York. Fue transferida 3 veces antes de que finalmente alguien la escuchara. Una detective llamada Lauren Smith atendió la llamada. Maddie explicó la situación lo más calmadamente posible, pero incluso mientras hablaba, sabía lo absurdo que sonaba. Llamo porque un hombre en Texas planea encontrarse con una mujer en Nueva York y creo que va a drogarla y quitarle los órganos. Hubo una larga pausa. Perdón, ¿puede repetir eso?, preguntó la detective. Matty respiró hondo. Un hombre que usa múltiples nombres, Alex Cobbs, Aaron Colby, y otros, está apuntando a mujeres en apps de citas, las cita, las droga y les extrae órganos. Me lo hizo a mí hace 8 meses en Texas, y ahora está haciéndolo con una mujer llamada Naomi Young en Nueva York. El tono de la detective Smith cambió. Ahora estaba escuchando aunque Matty podía oír la duda en su voz. ¿Está diciendo que un hombre en Texas planea venir a Nueva York para cosechar órganos? Sí, respondió Matty con firmeza. Porque ya me lo hizo a mí. La detective Smith le pidió que fuera a la comisaría. Matty reservó un vuelo a Nueva York ese mismo día. Llevó todo lo que tenía: informes médicos del Seattle Medical Center, capturas de los perfiles de Alex, la hoja de cálculo con las mujeres desaparecidas, reportes policiales de Austin, fotos de su cicatriz, los mensajes entre Aaron Colby y Naomi. Lo colocó todo sobre el escritorio de la detective Smith. La detective se sentó a revisarlo. Su expresión cambió a medida que leía. Tomó el informe médico, lo estudió. Luego vio las capturas de pantalla. Cruzó nombres y fechas. 20 minutos después levantó la vista. «Espere aquí», dijo. Salió de la sala y regresó con 2 detectives más. Le pidieron a Maddie que explicara todo otra vez. Ella lo hizo. Respondió a cada pregunta. Les mostró las conexiones entre los perfiles y las mujeres desaparecidas. Les explicó cómo había monitoreado la actividad de Aaron durante semanas. Les habló de Naomi. Les habló de los mensajes que había intentado enviarle. En menos de 48 horas, el NYPD coordinó con el FBI. Revisaron los antecedentes de todos los nombres que Maddie había proporcionado. Confirmaron que Aaron Colby había reservado un vuelo a Nueva York. Confirmaron que Naomi Young había comprado un boleto para encontrarse con él en el aeropuerto JFK. La reunión estaba programada para dentro de 3 días. La detective Smith llamó a Maddie y le pidió que regresara a la comisaría. Cuando Matty llegó, había agentes federales en la sala. Habían montado una operación completa, vigilancia en el aeropuerto, oficiales encubiertos, un equipo listo para intervenir en cuanto Alex hiciera contacto con Naomi. Y querían que Maddie estuviera allí.
Si él te ve, podría asustarse y huir, explicó la detective Smith. Pero también podría confirmar su identidad. Necesitamos estar absolutamente seguros de que es el mismo hombre antes de movernos. Maddie no dudó. Estaré allí, dijo. Había pasado 8 meses siguiéndolo. 8 meses reuniendo pruebas. 8 meses viviendo con el miedo de que él estuviera ahí fuera lastimando a otras mujeres. Esa era su oportunidad de detenerlo. Su oportunidad de asegurarse de que nadie más terminara en un motel desangrándose, y sola con una parte de su cuerpo faltante. La detective Smith asintió. Te explicaremos el plan, pero necesitas entender algo, esto es peligroso. Si te reconoce, no sabemos cómo reaccionará. Maddie la miró directamente a los ojos. No me importa, dijo. Él se llevó parte de mí. Intentó matarme y lo va a volver a hacer si no lo detenemos. Haré lo que sea necesario. Los agentes intercambiaron miradas. Podían ver la determinación en su rostro. Esto no era solo justicia, era personal, era supervivencia. Y Maddie ya había demostrado que estaba dispuesta a pelear. Pasaron los siguientes 2 días preparándose. Revisaron el plan una y otra vez. Le mostraron a Maddie fotos del diseño del aeropuerto. Le explicaron dónde debía pararse, dónde estarían los agentes, qué hacer si Alex intentaba escapar. Maddie memorizó cada detalle. No durmió la noche anterior. Se sentó en su habitación de hotel mirando el techo pensando en lo que estaba a punto de suceder. A la mañana siguiente, Maddie se paró frente al espejo y se observó. No veía a Alex desde hacía 8 meses. Había bajado de peso. Su rostro estaba más delgado. Tenía ojeras profundas, pero seguía allí. Seguía viva. Y estaba a punto de enfrentar al hombre que había intentado asegurarse de que no lo estuviera. Respiró hondo, tomó su chaqueta y se dirigió al aeropuerto. Era el momento. El momento por el que había trabajado durante 8 meses. El momento que decidiría si otra mujer viviría o moriría. Maddie ya no tenía miedo. Estaba lista. En el aeropuerto JFK Terminal 4. Aquella tarde de miércoles, el terminal estaba lleno de viajeros arrastrando maletas, familias, despidiéndose ejecutivos, apresurándose para no perder sus vuelos. Agentes encubiertos estaban distribuidos por todo el lugar junto a la cafetería cerca de los baños, apoyados en las ventanas fingiendo revisar sus teléfonos. Para los demás parecían pasajeros comunes. Pero Maddie sabía exactamente dónde estaba cada uno. Había memorizado el plan. Conocía las señales. Sabía qué hacer si algo salía mal. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Maddie se colocó cerca de la salida con gafas oscuras y una gorra baja. Su corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. No había visto a Alex en 10 meses. 10 meses desde que despertó en aquel motel. 10 meses desde que escuchó su voz admitiendo lo que había hecho. 10 meses desde que su vida se destruyó. Pero nunca olvidaría su rostro. Lo había visto cada noche en sus pesadillas. Había estudiado sus fotos durante horas mientras construía su caso. Conocía cada detalle, la forma de su sonrisa, la expresión de sus ojos, cuando mentía, la calma que mostraba mientras la veía colapsar. Lo reconocería en cualquier parte. A las 3:47 p.m., los pasajeros comenzaron a bajar del avión. Maddie contuvo el aliento. Examinó cada rostro con los puños apretados a sus costados. Y entonces lo vio. Alex entró en la terminal con un ramo de rosas amarillas. Sonreía con esa misma expresión cálida y accesible que había usado cuando la recogió en el aeropuerto de Austin. Parecía relajado, confiado, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo, como si no estuviera a punto de drogar y mutilar a otra mujer. El cuerpo de Maddie se llenó de rabia. Él estaba allí, era real, y no tenía idea de lo que lo esperaba. Alex escaneó la multitud buscando a Naomi. Sus ojos iban de rostro en rostro buscando a la mujer que había manipulado durante semanas. Y entonces su mirada cayó sobre Maddie. Por un segundo nada ocurrió. Simplemente la miró como si fuera una desconocida más en el aeropuerto. Pero luego la reconoció. La sonrisa se le desvaneció. Los ojos se le abrieron un poco más. Confusión.
Luego miedo. Dio un paso atrás mirando alrededor como intentando comprender si lo que veía era real. Maddie no se movió. Se quedó allí dejándolo verla, dejándolo entender que ella estaba viva, que había sobrevivido, que lo había encontrado. Alex giró para huir. Se movió rápido apretando las rosas mirando hacia la salida. Pero antes de que pudiera dar más de unos pocos pasos, agentes federales lo rodearon desde todas las direcciones. 2 hombres con traje aparecieron a ambos lados. Uno levantó una placa. Alex Cobbs, FBI, no se mueva. Alex se quedó helado. El rostro se le puso pálido. Las rosas cayeron de su mano y se esparcieron por el suelo. Miró alrededor dándose cuenta de que estaba rodeado. No había a dónde correr ni dónde esconderse. Por primera vez desde que Maddie lo había conocido, Alex parecía asustado. Maddie dio un paso adelante y se quitó las gafas de sol. Quería que él viera su rostro. Quería que supiera que todo esto estaba ocurriendo por ella, que ella era la razón por la que estaba a punto de perderlo todo. Alex la miró con la boca entreabierta como si quisiera decir algo, pero sin encontrar las palabras. El ruido del terminal pareció desvanecerse. Durante un largo momento solo hubo silencio entre ellos. Maddie podía ver su mente trabajando intentando entender cómo había pasado esto, cómo ella lo había encontrado, cómo había sobrevivido el tiempo suficiente para arruinarlo. Entonces la expresión de Alex cambió. El miedo desapareció. Algo frío y lleno de odio tomó su lugar. La miró con la misma calma distante que tenía cuando la vio desmoronarse en su sofá. «Me arrepiento de haberte dejado viva», dijo en voz baja plana. «El mayor error de mi vida». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Los agentes a su lado se tensaron llevando las manos hacia sus armas, listos para reaccionar si intentaba algo. Pero Maddie no se inmutó. No apartó la mirada. Lo sostuvo con una voz firme y serena. «Tienes razón», dijo. Lo fue. Los agentes actuaron. Uno le tomó un brazo y lo llevó hacia atrás. El otro hizo lo mismo con el otro brazo. Lo esposaron el clic del metal sonando como un cierre definitivo. Alex no resistió. Solo siguió mirando a Maddie, el rostro torcido entre ira y algo que parecía incredulidad. Los agentes comenzaron a llevárselo sujetándolo firmemente por los hombros. Maddie observó mientras lo conducían por el terminal. La gente se detenía a mirar. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar. Otros susurraban tratando de entender qué ocurría. A Maddie no le importaba. Solo se quedó allí observando cómo Alex desaparecía entre la multitud, sabiendo que esta vez no escaparía. 30 minutos después, Naomi Young llegó al terminal. Llevaba un vestido ligero y una pequeña bolsa de viaje. Parecía nerviosa pero emocionada. Escaneaba la multitud buscando a Aaron Colby, al hombre que creía que iba a llevarla a cenar, y mostrarle a Austin al hombre que le había prometido seguridad. En su lugar fue recibida por 2 oficiales del NYPD, que se acercaron con calma y le pidieron que los acompañara. El rostro de Naomi se llenó de confusión. «¿Qué está pasando?», preguntó. «¿Hay algún problema?». Uno de los oficiales sonrió con suavidad. «No está en problemas, pero necesitamos hablar con usted. Es importante». La escoltaron a una sala privada lejos del terminal. Dentro, la detective Lauren Smith la esperaba. Naomi se sentó aferrada a las asas de su bolso, los ojos grandes por la confusión y el miedo. «¿Qué está pasando? ¿Dónde está Aaron?», preguntó. La detective Smith se sentó frente a ella y respiró hondo. «Señorita Young, el hombre con el que vino a reunirse no es quien usted cree. Su verdadero nombre es Alex Cobbs y ha sido arrestado por el FBI. Planeaba drogarla, llevarla a otro lugar y extraerle uno o ambos riñones para venderlos en el mercado negro». Naomi la miró fijamente. Las palabras no parecían encajar al principio. Negó lentamente. «No, no puede ser. Aaron es... Él es una buena persona. Hemos hablado por semanas. Él va a la iglesia, él». La detective la interrumpió con suavidad. «Sé que es difícil escucharlo, pero tenemos evidencia, informes hospitalarios, reportes de desapariciones,
Testimonios de familias de mujeres que desaparecieron después de conocerlo en línea. Y tenemos a una sobreviviente. Ella es la razón por la que pudimos detenerlo antes de que él la lastimara. El rostro de Naomi palideció. Una sobreviviente, susurró. La detective Smith asintió. Está aquí. ¿Quiere conocerla? La puerta se abrió y Maddie entró. Naomi la miró con lágrimas corriendo ya por su rostro. Maddie se veía cansada, desgastada, pero había algo fuerte en su expresión, algo que le decía a Naomi que esa mujer había pasado por el infierno y había salido del otro lado. Naomi se levantó las piernas temblorosas. ¿Tú eres la que lo detuvo?, preguntó con la voz rota. Maddie asintió. Intenté enviarte mensajes. Intenté advertirte, pero no me creíste. El rostro de Naomi se quebró. Pensé que estabas loca. Pensé que eras, no sé, una ex celosa o algo así. Te bloqueé. Se cubrió el rostro con las manos. Y sollozó. Iba a verlo. Iba a subirme a su coche. Iba a confiar en él. Maddie dio un paso adelante, se arrodilló junto a ella y le tocó suavemente el brazo. Ahora estás a salvo, dijo en voz baja. Él no puede lastimarte. No puede lastimar a nadie más. Naomi la miró a través de sus lágrimas. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué pasaste tanto tiempo tratando de encontrarlo? La voz de Maddie era firme pero cargada de emoción cruda y real. Porque hice una promesa. El día que desperté en ese hospital y entendí lo que él me había hecho. Me prometí que nunca volvería a tocar a otra mujer. Y no lo hará. Naomi extendió la mano y tomó la de Maddie apretándola con fuerza. Me salvaste la vida, susurró. Maddie devolvió el apretón. Yo sobreviví para que tú también lo hicieras, dijo. Las dos mujeres se quedaron allí un momento unidas por un trauma que Naomi nunca experimentaría por completo, pero que llevaría con ella el resto de su vida. Desde un lado de la sala, la detective Smith observaba su expresión sombría. Había sido detective durante 12 años. Había visto muchos casos, pero este era diferente. Este se había resuelto no gracias a las fuerzas del orden, sino gracias a una sobreviviente que se negó a permitir que su trauma la destruyera. Una mujer que convirtió su dolor en propósito. Y gracias a eso, otra mujer pudo volver a casa. Afuera de la sala, en un área de custodia, Alex Cobb estaba sentado con las manos esposadas esperando ser transportado. Miraba fijamente la pared con el rostro vacío. No parecía arrepentido. No parecía culpable. Solo parecía un hombre que había sido atrapado. Y por primera vez en su vida no había salida. Alex Cobb fue puesto bajo custodia inmediatamente después de su arresto en el aeropuerto JFK. Fue trasladado a un centro federal de detención, donde los investigadores intentaron interrogarlo. Alex se negó a hablar sin un abogado. Se sentó en la sala de interrogatorios con los brazos cruzados, mirando la pared sin decir una palabra. Pero los investigadores no necesitaban su confesión. La evidencia que estaban a punto de descubrir hablaría más fuerte que cualquier cosa que él pudiera decir. A pocas horas de su arresto se ejecutó una orden de registro en el apartamento de Alex, en Austin, Texas. Lo que encontraron allí fue suficiente para confirmar todo lo que Maddie había dicho durante los últimos 8 meses. El apartamento parecía normal a simple vista, limpio, organizado, nada fuera de lugar. Pero cuando los investigadores abrieron el armario del dormitorio, encontraron una caja metálica con cerradura. Dentro había herramientas médicas, bisturís, pinzas, hilo quirúrgico, jeringas y viales de sedantes. En la cocina, escondido detrás de los productos de limpieza, encontraron un contenedor médico diseñado para transportar órganos. Todavía tenía paquetes de hielo dentro. En el cajón del escritorio encontraron identificaciones falsas bajo varios nombres: Alex Cobb, Alexander Cole, Alec Robbins, Aaron Colby. Cada identificación tenía una dirección distinta, pero la foto era siempre la misma. Y luego encontraron la computadora portátil. La laptop tenía contraseña, pero los investigadores federales rompieron la encriptación en un día. Lo que encontraron dejó a todos en silencio.
Había archivos con nombres, fotos e información médica detallada de más de 30 mujeres, tipos de sangre, historiales médicos, direcciones de sus casas, horarios de trabajo, números de teléfono, patrones de viaje. Cada mujer había sido investigada, rastreada y clasificada. Los investigadores cruzaron los archivos con casos de personas desaparecidas en 5 estados: Texas, Oklahoma, Luisiana, Nuevo México y Arkansas. Pudieron identificar a 7 mujeres que habían desaparecido después de conocer a Alex en línea. 4 cuerpos fueron finalmente recuperados en fosas poco profundas en las afueras de Austin y Houston. 3 mujeres seguían desaparecidas. Todas las víctimas eran jóvenes sanas y con un tipo de sangre codiciado. Todas habían sido atraídas bajo el pretexto del romance. Pero Alex no trabajaba solo. A través de sus registros telefónicos y transacciones financieras, los investigadores identificaron a 3 cómplices. Darnell Booker era un enfermero quirúrgico que había sido despedido de un hospital en Dallas 2 años antes por robar medicación. Él era quien realizaba las extracciones de órganos. Yvette Lawson era empleada de archivos médicos en un centro de trasplantes en Houston. Ella proporcionaba información de pacientes y ayudaba a identificar posibles compradores, personas en listas de espera para trasplantes dispuestas a pagar por órganos fuera del sistema legal. Trey Sullivan era un coordinador logístico que transportaba los órganos desde los sitios de extracción hasta los compradores. Tenía conexiones en varios estados y sabía cómo mover mercancía ilegal sin ser detectado. Los 3 fueron arrestados dentro de las 2 semanas posteriores a la captura de Alex. La investigación reveló que Alex era parte de una red mucho más grande de tráfico ilegal de órganos. Los riñones se vendían por entre $150,000 y $200,000 cada uno. Los compradores eran individuos adinerados, desesperados por un trasplante, y que no podían o no querían esperar una donación legal. Algunos estaban muriendo y habían pasado años en listas de espera. Otros simplemente no querían esperar. La red operaba entre varios estados, lo que lo convertía en un delito federal. Y a medida que los investigadores profundizaban, encontraron conexiones con operaciones similares en Canadá y México. El caso de Maddie se convirtió en parte de una investigación internacional dirigida por Interpol. Lo que comenzó como la búsqueda de justicia de una mujer terminó exponiendo una empresa criminal completa. Alex Cobbs fue acusado de 7 cargos de secuestro, 4 cargos de asesinato en primer grado, tráfico de órganos, conspiración para cometer asesinato y tráfico interestatal. Si era condenado por todos los cargos, enfrentaba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio comenzó 6 meses después de su arresto. El caso de la fiscalía era irrefutable. Presentaron el testimonio de Maddie, los registros hospitalarios, la evidencia digital y los registros financieros. Llevaron a expertos forenses que analizaron las herramientas médicas encontradas en el apartamento de Alex. Mostraron al jurado los archivos de su portátil, fotos de mujeres a las que había apuntado mensajes, que había enviado, líneas de tiempo que había creado. Llamaron a familiares de las mujeres desaparecidas para testificar. La madre de Belle Washington habló del último mensaje de texto que su hija envió antes de desaparecer. La hermana de Shayna Mitchell describió el momento en que comprendió que su hermana jamás volvería a casa. El padre de Tamika Green se quebró en el estrado, incapaz de terminar su declaración. Cuando llegó el turno de Maddie para testificar, la sala del tribunal quedó completamente en silencio. Caminó hasta el estrado, puso la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Luego se sentó y contó su historia. Describió cómo conoció a Alex en la aplicación de citas. Describió cómo voló a Texas creyendo que iba a conocer a alguien que se preocupaba por ella. Ella describió el vino, el mareo, el colapso. Describió despertar en la habitación del motel con un riñón menos. Describió la llamada telefónica en la que Alex admitió lo que había hecho. Y luego explicó por qué había pasado casi un año persiguiéndolo. Sobreviví por accidente, dijo con voz firme. Pero me aseguré de que Naomi Young sobreviviera a propósito. La sala del tribunal permaneció en silencio. Ni siquiera los abogados defensores de Alex tuvieron preguntas para ella.
el equipo de defensa intentó argumentar que la evidencia era circunstancial. Afirmaron que Alex había sido incriminado. Sugirieron que Maddie estaba mentalmente inestable y había inventado toda la historia. Pero la evidencia era abrumadora. El jurado vio las herramientas médicas, vio los archivos en la computadora portátil, escuchó los testimonios de múltiples familias, vio las transacciones financieras. No había duda razonable. El jurado deliberó menos de 4 horas. Cuando regresaron, se leyó el veredicto culpable de todos los cargos. Alex no mostró emoción. Se sentó en su silla mirando fijo al frente con el rostro vacío. Maddie, sentada en la galería, cerró los ojos y exhaló como si fuera la primera vez en más de un año. 3 semanas después, Alex compareció para la sentencia. La sala estaba llena. Las familias de las víctimas ocupaban los bancos. Maddie se sentó en la primera fila. Uno por uno se dio a los familiares la oportunidad de leer declaraciones de impacto. La madre de Belle Washington habló de la agonía de no saber qué había pasado con su hija durante más de 2 años. La hermana de Shayna Mitchell habló de la culpa que sentía por animar a su hermana a probar las citas en línea. El padre de Tamika Green intentó hablar pero se quebró a mitad de la declaración y tuvo que sentarse. Luego el juez invitó a Maddie a hablar. Ella se puso de pie con las manos firmes y la voz clara. «Me dijiste que lamentabas haberme dejado con vida», dijo mirando directamente a Alex. «Pero yo no lamento haber sobrevivido porque mi supervivencia significó que Naomi Young pudiera vivir. Y cada mujer que planeabas lastimar después de ella está a salvo ahora. Tú pierdes, yo gano, y pasarás el resto de tu vida sabiendo que la mujer que intentaste destruir es la razón por la que estás en prisión». Alex la miró con la mandíbula apretada pero no dijo nada. El juez sentenció a Alex Cobbs a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus cómplices recibieron condenas de entre 15 y 30 años. Cuando Alex fue escoltado fuera de la sala con esposas, no miró atrás. No miró a Maddie. No miró a las familias. Simplemente salió y la puerta se cerró detrás de él. Afuera del tribunal, Maddie fue rodeada por periodistas. Las cámaras destellaron. Se le acercaron micrófonos por todas partes. Rechazó la mayoría de las entrevistas, pero hizo una declaración mirando directamente a la cámara. Si usas aplicaciones de citas, confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Y si alguien hace demasiadas preguntas sobre tu salud, aléjate. Luego se dio la vuelta y se marchó dejando las cámaras atrás. Pero lo que Maddie y el mundo no sabían era que Alex estaba lejos de terminar. Antes de continuar, un agradecimiento rápido a todos los que ven y apoyan este canal. Su presencia realmente lo mantiene vivo. Esta comunidad sigue creciendo gracias a quienes creen en contar historias reales y significativas. Hacerse miembro del canal desbloquea contenido exclusivo, material detrás de cámaras y ayuda directamente a traer más historias poderosas a la luz. Su apoyo hace una diferencia real. Y nos encantaría saber quién está aquí. Deja un comentario diciendo desde dónde nos ves. Si sigues mirando ahora mismo, escribe «Sigo aquí» en los comentarios. Veamos quién llega hasta el final. No olvides darle like al video también. Ahora continuemos. 6 meses después de su sentencia, Alex Cobbs fue trasladado a una prisión federal de seguridad media en Oklahoma. Para los guardias y el personal parecía un prisionero modelo. Era callado, obediente, nunca causaba problemas. Seguía las reglas, participaba en programas de la prisión y se mantenía al margen. No hubo incidentes, ni peleas, ni reportes disciplinarios. En papel, Alex parecía alguien que había aceptado su destino. Pero eso era exactamente lo que quería que creyeran. Durante 6 meses, Alex había estado planificando. Estudió las rotaciones de guardias, memorizó sus horarios, anotó cuándo la seguridad estaba más relajada. Observó las cámaras, descubrió sus puntos ciegos y trazó cada rincón del patio exterior de recreación. Sabía qué reclusos podían ser sobornados y cuáles no, y sabía exactamente cuándo actuar. Un martes por la tarde, durante la hora de recreo al aire libre, Alex fingió una emergencia médica.
Caminaba por el patio cuando de repente se agarró el pecho y cayó al suelo. Jadeaba con el rostro retorcido de dolor y el cuerpo convulsionando. 2 guardias corrieron hacia él de inmediato. Se arrodillaron a su lado pidiendo asistencia médica por radio. En medio del caos, Alex atacó. Sacó un cepillo de dientes afilado que tenía escondido en la cintura y apuñaló al primer guardia en el costado del cuello. El guardia cayó sujetándose la garganta mientras la sangre brotaba entre sus dedos. El segundo guardia intentó sacar su arma, pero antes de que pudiera hacerlo, otro recluso 1, al que Alex había estado pagando durante meses, lo derribó al suelo. Alex no perdió tiempo. Corrió hacia la valla perimetral. La había estudiado durante semanas. Sabía que los guardias activarían la alarma en cuestión de segundos, pero también sabía que tenía una pequeña ventana antes de que pudieran reaccionar. Llegó a la cerca y agarró las sábanas anudadas que había escondido en un carrito de lavandería esa misma mañana. Trepó rápidamente con las manos aferradas a la tela y los pies apoyándose en los eslabones de la malla metálica. La alarma empezó a sonar justo cuando alcanzó la cima. Las sirenas resonaron por todo el patio de la prisión. Los guardias gritaban, pero Alex ya estaba del otro lado. Cayó al suelo, rodó para amortiguar el impacto y corrió hacia la línea de árboles. La prisión entró en confinamiento inmediato. Las puertas se cerraron de golpe. Los guardias inundaron el patio. Pero Alex tenía una ventaja de 12 minutos, y 12 minutos eran todo lo que necesitaba. Fuera de la cerca escondida entre la hierba alta, había ropa civil jeans, una sudadera con capucha, una gorra. Un cómplice en el exterior las había dejado allí la noche anterior. Alex se cambió rápidamente, metió su uniforme de prisión en una bolsa de basura y lo enterró bajo hojas secas. Se colocó la gorra baja sobre el rostro y desapareció en la naturaleza de Oklahoma. En menos de una hora, el FBI emitió una orden federal de captura. Alex Cobbs, traficante de órganos y asesino convicto, ahora era un fugitivo. Los medios estallaron con la noticia. Cada canal de televisión transmitió la historia. Asesino que cosechaba órganos escapa de prisión. Su foto policial apareció en todas las pantallas. Se habilitaron líneas de emergencia. Se ofrecieron recompensas. Se advirtió al público que no se acercara a él. En Quebec, Maddie estaba sentada en su sala, cuando vio la alerta de última hora en su teléfono. Sus manos empezaron a temblar. Encendió la televisión y vio el rostro de Alex mirándola desde la pantalla. El reportero explicaba cómo había escapado, cómo un guardia había resultado herido, y cómo se llevaba a cabo una gigantesca persecución. Maddie sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo por lo que había luchado, todo lo que había sobrevivido, parecía desmoronarse en un instante. Había pasado un año rastreándolo. Había testificado contra él. Había visto cómo lo sentenciaban a cadena perpetua. Y ahora estaba libre. El FBI la llamó dentro de la hora. Le aseguraron que lo encontrarían. Le dijeron que estaba a salvo, que él no tenía razón para buscarla. Pero Maddie no les creyó. Ella conocía a Alex. Conocía cómo funcionaba su mente y sabía que era capaz de cualquier cosa. Pasaron semanas sin pistas sólidas. Hubo avistamientos reportados en varios estados, pero ninguno confirmado. Alex estaba usando sus conexiones dentro de la red, antiguos cómplices que le debían favores, personas que aún formaban parte del comercio ilegal de órganos. Le proporcionaron refugios, documentos falsos, teléfonos desechables. Se movió por Oklahoma, luego Kansas, luego Missouri. Viajaba de noche, evitaba autopistas, se mantenía fuera de las cámaras. Siempre estaba un paso adelante. El FBI rastreó sus movimientos lo mejor que pudo, pero Alex sabía desaparecer. Ya lo había hecho antes. A las 3 semanas de persecución, Alex cometió un error. Usó una tarjeta de crédito vinculada a un alias antiguo para comprar gasolina en una estación rural de Indiana. La transacción fue detectada por la Unidad de Delitos Financieros del FBI. Los agentes llegaron al lugar en 1 hora, pero Alex ya se había ido. Estaban 2 horas detrás, pero ahora tenían su dirección. Iba hacia el este. Surgió un patrón. Alex no estaba huyendo. Estaba yendo hacia algo o hacia alguien.
El FBI comprendió lo que ocurría. Iba rumbo a Nueva York. Iba tras Naomi Young, la mujer que había escapado, la mujer cuya supervivencia había llevado a su arresto. Naomi fue puesta inmediatamente bajo protección. Agentes federales la trasladaron a un lugar seguro y le asignaron vigilancia permanente. Estaba aterrada. Había pensado que todo había terminado. Había pensado que estaba a salvo. Ahora el hombre que había intentado matarla estaba nuevamente a la casa. La cuarta semana de persecución trajo un avance. Un camionero llamó a la línea de información y reportó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Alex en un área de descanso en Pensilvania. El FBI instaló retenes en todas las carreteras principales que llevaban a Nueva York. Se coordinaron con la policía estatal, las autoridades locales y los U.S. Marshals. Lo estaban acorralando. Alex, desesperado y quedándose sin recursos, irrumpió en una cabaña de caza en las montañas Poconos. Robó comida, equipo de campamento y un rifle de caza. Planeaba esconderse hasta decidir su siguiente movimiento. Pero el dueño de la cabaña regresó inesperadamente y vio la ventana rota. Llamó a la policía de inmediato. Cuando los agentes llegaron, Alex ya había huido al bosque. Los U.S. Marshals se unieron a la búsqueda. Helicópteros con cámaras térmicas sobrevolaron el área. Equipos de búsqueda peinaron los bosques. Alex se escondió en una mina abandonada durante 2 días. Estaba exhausto, deshidratado e hipotérmico. No había comido en más de 48 horas. Su cuerpo estaba fallando, pero se negó a rendirse. Había llegado demasiado lejos. Había arriesgado demasiado. No iba a dejar que lo atraparan otra vez. El día 28 de la persecución, un senderista vio a Alex saliendo del bosque cerca del Delaware Water Gap. El senderista llamó al 911 y en minutos la policía rodeó la zona. Alex vio las luces parpadeantes. Escuchó los helicópteros sobre él. Sabía que estaba atrapado. Por un momento consideró usar el rifle robado. Podía terminar todo en sus propios términos. Pero al ver a las decenas de agentes acercándose con las armas listas, comprendió que era inútil. Soltó el rifle y levantó las manos. Se rindió sin resistencia. Los medios captaron todo el arresto en cámara. Alex fue llevado esposado, demacrado, despeinado y derrotado. Su escape había durado 28 días, pero había terminado. Maddie vio el arresto en televisión en vivo. Vio cómo subían a Alex a un coche patrulla con el rostro vacío y el cuerpo destruido. Por primera vez en un mes, pudo respirar. El FBI confirmó ese mismo día que Alex efectivamente se dirigía al último lugar conocido de Naomi. Su intención era clara. Había planeado terminar lo que había empezado, pero había fallado. Esta vez no habría una prisión de seguridad media ni un patio de recreo. No habría posibilidad de escape. Alex Cobbs fue trasladado a ADX Florence, una prisión federal supermax en Colorado. Pasaría 23 horas al día en confinamiento solitario, sin contacto con otros reclusos, sin ventanas, sin posibilidad de fuga. Moriría allí. Y Maddie supo al fin que realmente había terminado. Naomi Young siguió adelante con su vida, pero nunca olvidó lo que casi le ocurrió. Empezó un blog sobre seguridad en las citas en línea, compartiendo su historia y advirtiendo a otras mujeres sobre los peligros de conocer desconocidos sin tomar precauciones adecuadas. Su blog ganó miles de seguidores en cuestión de meses. Mujeres de todo el mundo le escribían agradeciéndole por hablar, compartiendo sus propias experiencias cercanas, pidiéndole consejos. Naomi se asoció con organizaciones dedicadas a educar a mujeres sobre la trata de personas y comportamientos depredadores. Habló en universidades, iglesias y centros comunitarios. Contó su historia una y otra vez, siempre terminando con el mismo mensaje. Estoy viva porque alguien a quien nunca conocí se negó a dejar que me convirtiera en otra víctima. Ella le daba a Maddie el crédito por darle una segunda oportunidad, y convirtió en su misión asegurarse de que otras mujeres tuvieran esa misma oportunidad. El caso de Maddie llamó la atención nacional. Los medios cubrieron la historia durante semanas. Se hicieron documentales. Los podcasts analizaron cada detalle, y con esa atención llegó la acción.
Legisladores introdujeron nuevos proyectos de ley destinados a regular más estrictamente las redes de trasplantes de órganos, mejorar los antecedentes de los profesionales médicos y aumentar las penas por tráfico de órganos. Algunas leyes pasaron, otras no, pero la conversación había comenzado. La gente estaba hablando del comercio ilegal de órganos como nunca antes. Las familias de personas desaparecidas empezaron a presionar para que sus casos se reabrieran. Las agencias policiales empezaron a compartir información entre estados. La red de la que Alex había sido parte estaba siendo desmantelada pieza por pieza. No era suficiente para devolver la vida a las mujeres que habían muerto, pero era algo. Maddie regresó a Quebec después del juicio. Asistió a terapia regularmente, trabajando para superar el trauma que aún la despertaba por las noches. Se reconectó con su familia, que la había visto desaparecer en la investigación durante un año, y estaba aliviada de tenerla de vuelta. Pero Maddie sabía que no podía simplemente volver a su antigua vida. No podía sentarse en un escritorio analizando datos y fingir que nada había pasado. Así que fundó una organización sin fines de lucro llamada Second Chance Foundation. Estaba dedicada a ayudar a sobrevivientes de trata y agresión a reconstruir sus vidas. Maddie usó sus ahorros para alquilar una pequeña oficina. Contrató a una consejera a tiempo parcial. Estableció líneas de ayuda y recursos. Se acercó a otras sobrevivientes y les ofreció un lugar donde serían escuchadas, creídas y apoyadas. La fundación creció lentamente al principio, pero la noticia se difundió. Mujeres empezaron a llegar a su puerta buscando ayuda, buscando esperanza, y Maddie se la daba. Ella no salía con nadie. No todavía. Quizá nunca. La idea de confiar en alguien de esa manera parecía imposible. Pero estaba aprendiendo a confiar de otras formas. Confiaba en su familia. Confiaba en su terapeuta. Confiaba en las mujeres que llegaban a su fundación y compartían sus historias. Y poco a poco aprendía a confiar en sí misma de nuevo. A creer que lo que le había pasado no la definía, que era más que una víctima que tenía un propósito. En los días tranquilos, Maddie conducía hasta los cementerios donde estaban enterradas Belle Washington, Shaina Mitchell y Tamika Green. Dejaba flores sobre sus tumbas. Susurraba disculpas por no haber encontrado a Alex antes, por no haber podido salvarlas. Pero también susurraba promesas. Les decía que sus muertes no habían sido en vano. Les decía que gracias a lo que les ocurrió, otras mujeres estaban ahora a salvo. Les decía que importaban. 2 años después de despertar en aquel motel, Maddie estaba sentada en su oficina en la fundación. Una joven de 23 años estaba frente a ella sosteniendo una taza de té con las manos temblorosas. Había sido víctima de trata durante 6 meses antes de escapar. No sabía a dónde ir ni en quién confiar, pero alguien le había dado el número de Maddie. Y ahora estaba allí contando su historia, buscando ayuda. Maddie escuchó. No interrumpió. No juzgó. Simplemente escuchó. Y cuando la joven terminó, Maddie extendió la mano y tomó la suya. «Ahora estás a salvo», dijo Maddie. «Y vamos a ayudarte a reconstruir tu vida paso a paso». La joven asintió con lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias», susurró. Maddie sonrió. «No tienes que agradecerme. Sobreviviste. Eso es lo que importa». Por la noche, Maddie miraba la cicatriz en su abdomen. Había desvanecido con el tiempo, pero seguía allí. Un recordatorio permanente de lo que había perdido: su riñón, su inocencia, su capacidad de confiar fácilmente. Pero también era un recordatorio de lo que había ganado: fuerza, propósito, supervivencia. Había transformado su dolor en algo significativo. Había tomado lo peor que le había ocurrido y lo había convertido en ayuda para otras personas. Y eso significaba algo. Una noche el teléfono de Maddie sonó. Era Naomi. «Tengo noticias», dijo Naomi con la voz llena de emoción. «Me comprometí». Maddie sintió una felicidad genuina recorrerla. «Eso es maravilloso», dijo. «Te mereces toda la felicidad». Naomi rió. «Nunca pensé que volvería a confiar en alguien, pero lo hago y es gracias a ti. Me enseñaste que sobrevivir significa más que simplemente estar viva. Significa vivir».
Esa noche, Maddie se sentó sola en su apartamento pensando en la promesa que se había hecho a sí misma hacía 2 años. Él nunca volverá a tocar a otra mujer. Había cumplido esa promesa. Alex Cobbs estaba encerrado en una prisión Supermax, pasando 23 horas al día en confinamiento solitario. Nunca volvería a ver la luz del día. Nunca volvería a lastimar a otra mujer. Moriría solo en esa celda, olvidado por todos, excepto por las personas cuyas vidas había destruido. Y Maddie se había asegurado de ello. Había descubierto que sobrevivir no es solo seguir con vida. Es asegurarse de que la vida que salvaste, la tuya, signifique algo. Y la vida de Matty ahora significaba algo. Significaba esperanza para otras sobrevivientes. Significaba justicia para las mujeres que no lo lograron. Significaba que una sola persona armada con coraje y con la negativa a guardar silencio podía cambiar el mundo. Alex Cobbs cumple cadena perpetua en ADX Florence, una prisión federal Supermax en Colorado. Nunca será elegible para libertad condicional. Morirá en confinamiento solitario, sin contacto, sin ventanas y sin ninguna esperanza de escapar. Sus cómplices están tras las rejas cumpliendo penas que van de 15 a 30 años. Naomi Young está casada ahora. Trabaja como defensora de sobrevivientes de trata, hablando en eventos y educando a mujeres sobre seguridad en línea. Maddie Bright dirige la Second Chance Foundation, ayudando a sobrevivientes a reconstruir sus vidas paso a paso. Tiene solo un riñón, pero tiene algo mucho más valioso: propósito. Tiene la certeza de que su dolor salvó una vida, de que su supervivencia significó que otra mujer pudiera vivir. Cada año miles de personas son traficadas por sus órganos. La mayoría no sobrevive. La mayoría no obtiene justicia. Pero la historia de Matty demuestra que una persona armada con valentía, persistencia y la negativa a ser silenciada puede marcar la diferencia. Si usas aplicaciones de citas, recuerda esto. Reúnete en lugares públicos primero. Dile a alguien a dónde vas. Confía en tus instintos. Nunca viajes largas distancias para conocer a alguien a quien nunca has visto en persona. Tu seguridad vale más que cualquier conexión. Si esta historia te conmovió, si te abrió los ojos, si te hizo pensar 2 veces sobre los peligros que se esconden detrás de una sonrisa en una pantalla, compártela. Compártela con alguien que amas. Compártela con alguien que busca una conexión en línea. Porque la próxima mujer que Alex Cobbs habría elegido podría ser tu hermana, tu amiga, tu hija. Haz clic en suscribirte, activa las notificaciones. Únete a esta comunidad de conciencia, supervivencia y justicia. Historias como la de Maddie no solo informan, salvan vidas. Tu compartida, tu comentario, tu voz podrían ser lo que mantenga a alguien a salvo. Gracias por ver. Mantente segura, mantente alerta y nunca dejes de luchar.